Sí, viste la que se armó con la Etiopía. No, sí. Esta nueva licitación que tiró el gobierno para la vía Navegla-Troncal. Sí. Uf, un quilombo. Sí. Leí un artículo de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, la ADIA, del 22 de noviembre. Ajá. Y la verdad que te deja pensando. eh, Sí. Parece que la cosa viene pesada. Sí, no es joda, imagínate. Hey. La concesión es por 30 años con posibilidad de extenderla a otros 30. La vía está en llamas. Claro. Y con razón lo que pasa es que este proyecto es como la frutilla del postre de un modelo que viene de hace 60 años. ¿Ah, sí? La privatización del Paraná. Mm. ¿Y quiénes se benefician? Adivinar. ¿Quiénes? Los agroexportadores. Claro, como siempre. Sí. El artículo habla de dinámicas extractivistas, o sea que básicamente están usando el río como una autopista para sacar la producción a costa de lo que sea. Exacto. ¿No te parece? Lo reducen a un simple canal de transporte como si fuera un pedazo de tierra más. Claro. Y lo grave es que ignoran completamente su importancia ecosistémica y social. La ADEA lo dice bien clarito, el Paraná no es solo un río, es un territorio enorme, Claro. con una biodiversidad increíble que es vital para 8 provincias. Estamos hablando de 12 millones de personas que viven de él. Es un montón de gente. Sí. Y con la sequía que venimos arrastrando, ni me quiero imaginar el impacto que puede tener todo esto. ¿Qué dice el artículo sobre las consecuencias ambientales? Y bueno, ¿Cuáles son las principales preocupaciones? mira, el tema del dragado y la canalización es clave. Sí. Al alterar el flujo natural del río se puede empeorar la desertificación del delta del Paraná, un humedal clave para todo el ecosistema. Sí. Y con la sequía que estamos viviendo, imagínate el desastre que se puede armar. La verdad que da miedo pensarlo. ¿Y qué onda con el control del proyecto? ¿Hay algo de transparencia o es todo un misterio? La DIA dice algo al respecto. Justamente critican la falta de estudios de impacto ambiental serios. Y lo que es peor, la ausencia de un organismo de control independiente. O sea, hacen lo que quieren. Exigen que las provincias afectadas participen en la toma de decisiones. Sí. Y que se respeten las normas ambientales, cosa que parece que no está pasando. O sea que el gobierno está avanzando a ciegas sin medir las consecuencias. Tal cual. ¿Qué propone la ADA para frenar este descontrol? ¿Hay alguna alternativa? Ellos van al hueso y piden un cambio de raíz. Ah, sí. Dejar de lado el modelo extractivista ese que solo busca sacar provecho sin importar nada más. Claro. Y empezar a pensar en una gestión sostenible del río. Reconocer sus derechos, pensar en el bienestar de las comunidades que viven de él, un cambio de paradigma, digamos. Suena lógico, pero ¿cómo se hace eso en la práctica? ¿Dan algún ejemplo concreto? Sí orientan a las provincias a tomar acciones legales contra el proyecto. Ajá. Incluso mencionan los artículos 41, 42 y 124 de la Constitución Nacional, ¿En serio? que les dan potestad sobre sus recursos naturales. O sea, las provincias tienen herramientas para frenar esto si se lo proponen. Es interesante eso, entonces. Las provincias podrían plantarse y decirle que no al gobierno nacional. Exactamente, la ATEA también llama a la gente a participar, A ver. a informarse, a exigir que se cumplan las leyes ambientales. Mm, La idea es que esto se discuta abiertamente, no entre 4 paredes. claro, porque al final el Paraná nos pertenece a todos, ¿no? Obvio. No es solo un recurso para los pocos. Tal cual, y es Claro. nuestra responsabilidad cuidarlo para nosotros y para las generaciones que vienen. Bueno, creo que con esto ya tenemos un panorama general de la situación. Sí, aunque todavía hay muchos detalles para analizar. Como por ejemplo. Por ejemplo, ¿cómo afectaría el dragado a las especies que viven en el río? ¿Hay alternativas de transporte fluvial más sostenibles? ¿Qué opinan las comunidades indígenas que viven en la zona? Son preguntas que hay que responder. Tenés razón, no hay mucho por profundizar. Y lo haremos. No te preocupes, pero antes de meternos en esos temas, me gustaría. Me quedé pensando en lo que dijiste de la transparencia. Oh, sí. Es algo que la DEA remarca mucho en el artículo. ¿Te das cuenta de lo que significa que no haya un órgano de control independiente? No me doy cuenta. Es darle vía libre a las empresas que encima van a ser las mismas de siempre para que hagan lo que quieran sin que nadie les diga nada. Es verdad ahora que lo decís. ¿Y qué se puede hacer en ese caso? ¿Quién podría controlar? La ADA propone la creación de un organismo independiente con participación de las provincias, claro, y también de la sociedad civil. Un organismo con poder real para monitorear el impacto ambiental de la hidrovía Sí. y para sancionar a las empresas que se pasen de las rayas. Sería como un ente regulador, ¿no? Sí. Que no responda a intereses económicos, sino que realmente defienda el bien común. Exacto. Y eso me lleva a otro punto importante que también menciona el artículo. Ya. La participación ciudadana, la gente tiene que involucrarse, informarse, debatir.
Sí. Exigir a las autoridades que se tomen medidas para proteger el Paraná, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Totalmente de acuerdo, pero ¿qué puede hacer la gente concretamente? ¿Cuáles son las herramientas que tienen para hacerse oír? Mira, hay muchas maneras de participar. Se pueden presentar amparos judiciales, hacer denuncias ante los organismos de control, organizar campañas de concientización, presionar a los legisladores. Claro. Hay que usar todos los mecanismos disponibles para defender nuestros derechos y nuestro patrimonio natural. Es como una batalla en varios frentes, ¿no? Sí. Hay que atacar por todos lados. Exactamente. Y no se trata solo de defender el presente, sino también el futuro. Claro. Que les vamos a dejar a nuestros hijos y nietos. Un río muerto, contaminado, sin vida, o un río sano que siga siendo fuente de vida y de riqueza para todos. Tenés razón, a veces nos olvidamos de las generaciones que vienen. Y hablando de futuro, existen alternativas a este modelo de la hidrovía. Ya. Hay otras formas de desarrollar el transporte fluvial sin destruir el ecosistema. Por supuesto que sí, hay un montón de alternativas que ya se están usando en otros países. ¿Ah, sí? Y que se podrían aplicar acá. Por ejemplo, se puede apostar por un transporte fluvial de menor escala, o en embarcaciones más chicas que generen menos impacto. Sí. También se puede invertir en el desarrollo de puertos fluviales en distintos puntos del río para evitar que todo el tráfico se concentre en un solo lugar. Sí. Y ni hablar del fomento de energías renovables para las embarcaciones. O sea que se puede tener un sistema de transporte fluvial eficiente y al mismo tiempo amigable con el medio ambiente. Exacto, no es una utopía, es una realidad que ya se está construyendo en otras partes del mundo y Argentina tiene la oportunidad de sumarse a esa movida, de ser un ejemplo para la región. Ojalá que se concrete, pero para eso se necesita voluntad política, ¿no? Sí. Que los que están en el poder se la jueguen por un cambio real. Totalmente se necesitan líderes que estén a la altura de las circunstancias, que tengan la visión y la valentía de tomar decisiones que beneficien a la mayoría, aunque eso implique enfrentarse a los intereses de unos pocos. Y también se necesita una sociedad activa e informada que le exija a sus líderes que actúen con responsabilidad, Sí. que no se conformen con migajas. Totalmente de acuerdo. La defensa del Paraná es una tarea de todos, no solo del gobierno o de las organizaciones ambientalistas. Es una lucha que nos involucra a todos porque todos dependemos de alguna manera de este río. Y hablando de la gente, ¿qué pasa con las comunidades que viven a lo largo del río? ¿Cómo las afecta este proyecto de la hidrovía? El artículo de la EDEA menciona que la hidrovía ha tenido un impacto muy negativo en las comunidades ribereñas. Se han perdido miles de hectáreas de humedales que eran fuente de alimento y de recursos para estas comunidades. La contaminación del agua ha afectado la pesca, que es una de sus principales actividades económicas, y el aumento del tráfico de embarcaciones ha generado problemas de seguridad y de ruido. O sea que la hidrovía no solo está dañando el ecosistema, sino que también está perjudicando la vida de miles de personas. Exactamente. Y eso es algo que no se puede pasar por alto, no se puede hablar de desarrollo económico sin tener en cuenta el impacto social de los proyectos. Claro, el desarrollo tiene que ser integral, tiene que beneficiar a todos, no solo a un pequeño grupo. Y para eso es fundamental que las comunidades afectadas tengan voz y voto en la toma de decisiones, que se les consulte, que se les tenga en cuenta, que se respeten sus derechos. ¿Y el artículo de la ADAA propone alguna forma de garantizar la participación de estas comunidades? Sí, habla de la necesidad de crear mecanismos de consulta previa, libre e informada. Es decir, que antes de tomar cualquier decisión que pueda afectar a las comunidades ribereñas, se las tiene que consultar, informar sobre los riesgos y beneficios del proyecto y respetar su decisión. Es un derecho fundamental que muchas veces se ignora. Y que es fundamental para garantizar un desarrollo justo y sostenible. Totalmente de acuerdo. Bueno, creo que con esto hemos cubierto bastante bien el tema de la hidrovía y sus impactos. ¿Te parece que pasemos a otro tema? Sí, me parece bien, aunque antes de cambiar de tema me gustaría retomar la cuestión de la sequía histórica que estamos viviendo. Bien. El artículo de la ADEA es contundente al afirmar que avanzar con la hidrovía en este contexto solo va a profundizar los problemas de desertificación en el delta del Paraná. Es como echarle nafta al fuego. Claro, si ya hay poca agua y encima se draga el río para que pasen barcos más grandes, el impacto en los humedales va a ser tremendo. Oh, sí. Es como si estuviéramos exprimiendo lo poco que queda. Exactamente. Los humedales son ecosistemas muy sensibles, necesitan un equilibrio muy delicado de agua, suelo y vegetación. Sí. Y la hidrovía, con sus dragados, canalizaciones y el aumento del tráfico de barcos, está alterando ese equilibrio de manera irreversible. Es como jugar a la ruleta rusa con la naturaleza. Y esto no solo afecta al ecosistema en sí, sino también a todas las comunidades que dependen de los humedales para su subsistencia. Claro. Gente que vive del río, que lo conoce, que lo respeta. Por supuesto, estamos hablando de pescadores, agricultores, artesanos
comunidades indígenas que basan su vida en los recursos que les proveen los humedales. La hidrovía está poniendo en riesgo su forma de vida, su cultura, su identidad. Es como si les estuviéramos sacando la tierra bajo sus pies. Es una situación muy compleja, con muchos actores involucrados y muchos intereses en juego. A veces parece que la balanza siempre se inclina para el mismo lado. ¿Cómo ves el panorama a futuro? ¿Hay alguna esperanza de que se pueda revertir este proceso de degradación del río Paraná? Yo creo que la esperanza nunca se pierde. Bien. Lo importante es que se genere conciencia sobre la gravedad del problema, que la sociedad se movilice, que se exija a las autoridades que tomen medidas para proteger el río. Es como una planta, si no la regamos, se seca. Claro que no se naturalice la destrucción del Paraná con un costo inevitable del progreso. Exacto. A veces parece que el progreso solo beneficia a unos pocos, mientras que la mayoría paga el precio. Exactamente. Hay que entender que el verdadero progreso es aquel que tiene en cuenta el bienestar de las personas y el cuidado del medio ambiente. Sí. Y en ese sentido, la hidrovía tal como está concebida no es progreso, es retroceso. Claro. Es como volver a la época de las cavernas. Es un llamado a la reflexión para todos. Y hablando de reflexión, el artículo de la Jisiaya termina con una frase que me pareció muy potente. A ver. Nos urge repensar nuestras relaciones con los ríos y los territorios desde un horizonte ecosocial en el que primen la justicia ambiental y el respeto por las múltiples formas de vida que sostienen nuestra existencia común. Es una frase que resume a la perfección el desafío que tenemos por delante. No se trata solo de proteger al río Paraná, sino de cambiar nuestra forma de relacionarnos con la naturaleza, de entender que somos parte de ella y que nuestra supervivencia depende de su cuidado. Claro. Es como un matrimonio. Si no hay respeto, cuidado mutuo, la relación se destruye. Es un cambio profundo que tenemos que hacer como sociedad. Y creo que este debate sobre la hidrovía puede ser un punto de partida para ese cambio. A veces las crisis nos obligan a abrir los ojos y a buscar nuevas soluciones. Yo también lo creo, es una oportunidad para que nos preguntemos qué tipo de desarrollo queremos para nuestro país, qué futuro les queremos dejar a las próximas generaciones. Si seguimos por este camino, les vamos a dejar un desierto. Bueno, amigos, creo que con eso hemos llegado al final de nuestro Deep Dive sobre el río Paraná y la polémica hidrovía, un tema complejo con muchas aristas, pero que sin duda nos invita a reflexionar sobre nuestra responsabilidad como ciudadanos y como sociedad. Sí. El Paraná es de todos y cuidarlo es tarea de todos. Totalmente. Ojalá que esta reflexión nos lleve a actuar, a defender nuestro patrimonio natural, a construir un futuro más justo y sostenible para todos. Dejemos de lado la indiferencia y pongamos manos a la obra. Gracias por escuchar Geopolítica, un podcast de Enrique Aureli. No olvides compartirlo y apoyar nuestro trabajo. ¡Hasta la próxima!